Es un placer para nosotros estar aquí en la Biblioteca de Ampersand en una nueva edición de las lecturas de la Residencia de Escritores de Malva. Agradecemos obviamente a Malva, a Magdalena, a Soledad, a todo el equipo que hace posible que tengamos esta calidad de escritores en nuestra casa, en nuestra biblioteca. Y, y hoy tenemos el gusto de escuchar y de leer y de volver a leer a Diego Zúñiga, que es para mí uno de los más interesantes e importantes escritores chilenos contemporáneos. Eh, lo conozco hace años lo leo y siempre es un placer encontrarlo en cualquier oportunidad y poder leerlo. Encontrar sus libros también es algo muy importante y me parece que fundamental para leernos como generación, para leernos en esta sensibilidad contemporánea. Así que le agradecemos mucho a Diego esta visita y agradecemos también a Maximiliano Crespi que quiso también formar parte de este encuentro para retratar a Diego Zúñiga desde su lugar de crítico, de investigador, de filólogo. Me parece que la mirada también de Maximiliano es importante para esta generación, como ha sido también un crítico de una generación. Creo que puede revisar y volver a leer a estos autores de un continente que está en tensión siempre y esa es la tensión que nos interesa pensar. Así que les agradecemos mucho y los dejo con ellos. Gracias, Diego. Gracias, Maxi, por estar acá. No sé si tengo que empezar yo, no sé, creo que él empieza, no sé, ¿cómo queda? Voy a empezar yo porque es un texto muy breve y como que abre la conversa. Digo, yo creo que van a aparecer cosas que después tú bueno, dale, vaya a retomar en tus notas. Bueno, gracias nuevamente a Magua por la invitación, a las personas que están ahí, muchas gracias por venir. Y claro, es muy loco estar acá porque efectivamente, como recordaba Diego, yo a Diego lo conozco hace un montón de años eh, por la literatura y a Maxi también, haberlo leído hace un montón de tiempo. Y no me parece fortuito en el sentido, y no lo pensé cuando escribí estas notas, pero eh, para mí esta ciudad es como una ciudad inevitablemente vinculada a los amigos y a los libros. Digo, y no me pasa con otras ciudades. Digo, o sea, puedo ir a otros lugares y no me ocurre de manera tan concreta y tan... Y de hecho pensaba, no sé, pues yo pasé un tiempo en Madrid y con lo hermoso que es Madrid, no me produjo esto que me produce Buenos Aires, básicamente, ¿no? Que es como el deseo de encontrarme con los libros que se publican acá o que se han publicado y encontrarme también con los amigos que escriben y leen desde acá, ¿no? Digo, entonces, lo que escribí va un poquito apuntando a eso, que es algo en lo que he estado pensando todas estas semanas que he podido tener la fortuna de... es como un privilegio excesivo el tener tiempo para pensar en estas cosas, exclusivamente, ¿no? Como pensar en la escritura y pensar en la conexión también con la ciudad y cómo para mí de alguna manera, si bien nunca he vivido acá, de alguna manera eh, yo como lector vengo de acá. Digo, entonces también ha sido una conexión curiosa en lo que me ha pasado en esta semana. Y algo de eso hay en este texto breve que les quería compartir. Dice, la primera vez que vine a Buenos Aires debe haber sido en el verano de 2007. Yo tenía 19 años y creía en Dios. Creía mucho en Dios. Se lo reitero porque el motivo de mi viaje fue justamente ese, venir a compartir la palabra de Dios junto a un grupo de chilenos que nos uníamos a un grupo de argentinos para ir a misionar a un par de pueblitos del interior que nunca nadie ha sido capaz de decirme que los conocen o incluso que les suena sus nombres. Moctezuma y Smith.
así se llaman los pueblitos, que quedan, recuerdo, relativamente cerca de un lugar que sí puede que les suene más, que se llama Casales. Ahí nos dejó el tren, porque nos fuimos en tren desde Retiro y viajamos no sé cuántas horas, 4, 5, quizás 8 horas, en un tren que se parecía a eso de las películas del lejano oeste, un poco destartalado, pero hermoso, sí. Yo recuerdo que fue un viaje hermoso porque nunca había andado en tren y nunca había estado en Buenos Aires y solo había pasado alguna vez por Bariloche, pero en realidad ahí, arriba de ese tren, me sentí por primera vez en Argentina, recorriéndola en serio rumbo a Moctezuma y Smith junto a otros misioneros argentinos para compartir la palabra de Dios. Me acuerdo de esta hora no solo porque ya no creo en Dios o ya no con la misma intensidad de aquellos años al menos, sino porque antes de partir en ese viaje al tren pude recorrer Buenos Aires un par de días y lo único que tenía en mi cabeza en ese momento era ir a recorrer librerías y comprobar si era cierto eso de que los libros eran tan baratos comparados con Chile, donde siempre costaron una pequeña fortuna. Yo tenía 19 años y lo que sabía de literatura argentina era muy poquito. Borges, Cortázar, Sobrero y Tumba. Y un par de autores que había recomendado mucho Roberto Bolaño. Digo, más que autores, 2 libros. Sama y La sinagoga del iconoclasta. También había recomendado a varios autores vivos, pero yo tenía en mi registro sobre todo estos libros y no muchos más títulos ni nombres. Sobre todo en realidad me sorprendía, insisto, lo barato que eran los libros. Buenos Aires entonces me pareció que era el paraíso. Yo no tenía un peso, pero sí recuerdo que me pude comprar 2.666 de Bolaño, que para haberlo comprado en Chile tendría que haber dejado un riñón empeñado, pero que acá se podía conseguir a una cifra absurda y entonces me sentí de alguna forma como un pequeño millonario, pues como todos mis amigos yo había leído esa novela, pero gracias exclusivamente a la generosidad de alguna biblioteca pública, que me habían prestado un ejemplar por más de un mes para entender esa enorme empresa que significa entrar en aquellas 1.000 páginas, de las que creo yo nadie sale siendo la misma persona, o recuerdo al menos eso, esa experiencia. Empecé por Dios, seguí por el dinero, ahora creo que estamos llegando a la literatura a hablar sobre algo parecido a la literatura, a lo que la contiene o que a veces la contiene, a ese objeto llamado libro, que hoy lamentablemente cuesta aquí casi una fortuna, es decir, tanto o incluso más que en Chile. Han pasado casi 20 años desde que vine por primera vez a esta ciudad y nunca ha dejado de ser para mí el lugar de los libros, el lugar de la literatura. Hoy estoy algo peleado con la literatura argentina, o más que peleado en realidad estoy tratando de mirar otras literaturas que me puedan hacer tan feliz como he sido leyéndolo a ustedes. Pero casi siempre termino por tirar la toalla y me rindo y aquí estoy y busco libros argentinos que sé que quería leer hacía mucho tiempo y que este viaje me ha permitido sobre todo ir por ellos. Recorrer librerías de viejos, sorprenderme con algunas reediciones, bucear en Mercado Libre e ir a buscar, por ejemplo, la poesía reunida de Claudia Massín a un departamento cerca de Once, o a comprar una antología de Sergio Raimondi en una librería universitaria que nunca me había aparecido en mis mapas, o cruzarme el Mar del Plata con un librito de Daniel Durán que no tenía en mis registros. Buenos Aires siempre ha sido para mí la ciudad de los libros y de los parques y de los museos y de las pizzas y de los helados. Ese amor irracional que tienen ustedes por los helados y la heladería abierta hasta medianoche. Yo creo que eso no existe en ninguna otra parte del mundo. Y los libros, me quedo aquí, que estamos rodeados de libros, que mejor lugar que este en esta editorial, que tiene la única colección que yo realmente sigo. Digo que me fijo todo el tiempo qué publican o qué publicarán, que es la colección Lectores. Y que para mí es la muestra más elocuente de por qué esta ciudad es y será siempre la ciudad de los libros, de la literatura. Una colección así no la puedes hacer en otro país de nuestra lengua. Digo, hacer una colección así que te quede así de buena, porque son, pues, sin duda, el país de los lectores extraordinarios. Una colección así en España, por ejemplo, con lectores españoles contando sus lecturas, sería para llorar. O para reír, sentados de buen ánimo. Se los digo quizás solo como un recordatorio de que acá todavía hay algo que está vivo con respecto a la literatura. Por eso el objeto que se me aparece una y otra vez en estas calles, en la memoria y en la realidad, son los libros que nos formaron, de los libros de los amigos que ya no están y de los que siguen escribiendo. Pienso en los amigos que ya no están y que podrían haber participado en la colección Lectores y que hubieran hecho seguramente libros extraordinarios. Pienso en Bichita Roni, en Edward,
de Marcelo Cohen, de Sergio Chefe. Pienso en otros que me enseñaron a leer, pero a quienes no alcancé a conocer, como Josefina Ludner o Pilia. Por suerte, Tamara Kamenzain alcanzó a regalarnos esa maravilla que es el libro Chiquitos. Escribo este texto sin mi biblioteca a mano, pero sí con la biblioteca que hay en el departamento de la residencia, donde está toda la colección de lectores y esos libros hermosos del Malva que recopilaron, entre otras cosas, las clases de Chitarrón, que fue un lector hermoso, con unos límites del prejuicio que siempre me parecieron muy amplios. Él, que parecía haberlo leído todo, pero todo en cero. La literatura latinoamericana se la sabía de memoria, pero también su fascinación por los gringos y los ingleses y los italianos. Una vez tuve la fortuna de entrar con él a una librería en Chile y les confieso que nunca he vuelto a tener una experiencia así. Fue como entrar con un niño a la mejor juguetería del mundo. Esa sensación de deseo, de desenfreno, de juego. No era la mejor librería del mundo, pero Chitarroni, que lo había leído todo, la convirtió en eso con sus recomendaciones, en el mejor lugar del mundo. Porque tomaba un libro inesperado, luego otro y otro y otro, en un ejercicio infinito que terminó costándome mucho dinero. Porque cómo iba a desaprovechar esa oportunidad de que un lector así te hablara con esa pasión por esos libros que acumulaba y acumulaba en mis manos, hasta que se convirtieron en una torre gigante que me ayudó a llevar a casa en ese viaje por Santiago, donde creo que fue feliz, o yo sentí que había sido muy feliz, como yo he sido feliz aquí en esta ciudad, recorriéndola todos los días, cada día que sale el sol durante estas semanas, cuando no pude quedarme en casa y me lancé a caminar y me senté en algún café a escribir, y me encerré varios días en la Biblioteca Nacional, donde subía al quinto piso y me instalaba a avanzar en una novela que hoy tiene mucho más forma que cuando llegué, por suerte. Una forma que me va a agradar y que creo que será la forma definitiva que tendrá. Y que en un momento le da espacio a ese capítulo de la historia que estoy escribiendo en que aparecen justamente estos dos pueblos de los que les hablé al inicio. Y que ningún argentino me ha podido decir alguna vez si son reales o si solo yo me los inventé. Moctezuma y Smith. Dos pueblos a los que visité ahora con mi escritura, pues una parte de la novela ocurre ahí, en esos lugares que yo luego iba a sentir profundamente familiares cuando vi por primera vez a Miguel Brillante, por ejemplo, o cuando me maravillé con esa novelita de Sergio Vicio, Un amor para toda la vida. Ese tipo de pueblos son Moctezuma y Smith, y ahí estoy ahora en la escritura, visitando esos lugares, que ya no sé si son reales o imaginarios, pero que da igual, desde hace rato que todo eso me da igual. Pero que a ratos, yo creo a ratos que todo es una novela y me entrego a esa idea con alegría y libertad. Ojalá con la misma libertad con que leía Chitarroni, que lo hacía ser un experto en Borges, pero también un experto en literatura cubana, y maravillarse con un escritor tan singular como Reinaldo Arenas, por ejemplo, a quien vengo leyendo hace mucho rato y que siento que me persigue porque en la biblioteca del departamento de la residencia no hay muchos libros de autores latinoamericanos, pero sí, curiosamente, hay una novela de Arenas, que quién sabe qué hace ahí, pero que me parece hermoso que esté ahí y que en todas estas semanas volví a hojear y a releer, porque El mundo alucinante, así se llama, es una fiesta del lenguaje y la imaginación, una fiesta desbocada que pocas veces la literatura ha logrado armar, pocas, muy pocas veces alguien logró hacer algo así, por lo que me quedo con ese desborde y me despido así entre Chitarrón y Arenas, que seguro que allá donde sea que estén deben tener armada una fiesta de aquellas. Qué difícil, ahora lo pone vos, ¿eh? Bueno, nada, que agradecer a las autoridades, a las instituciones que coordinan esta mesa. Eh, Nada, de contarles que solamente 2 veces compartí mesa con un escritor y fueron presentaciones de libros. Blackout de María Moreno, Wow. Flechazo de Luzmán. Generalmente tiendo no compartir mesa porque me parece que la función del crítico es tomar una distancia del autor y una distancia de las obras. Pero cuando Diego me convocó para esta mesa, yo recordé que me había quedado con muchas ganas de decir cosas o escribir sobre eh, Guerra de Campeones y no habíamos encontrado lugar, creo que o algo por el estilo. Entonces dije, está bueno, voy a leer toda la obra de Diego, que ya sé qué cosas me gusta de cada novela, o al menos quería saberlo para fui a revisar las notas. Y realmente descubrí algo maravilloso, que no siempre ocurre, digamos, es que estoy leyendo las novelas
me gustaron más que lo que me había gustado inicialmente, así que me da mucha alegría poder compartir, o sea, algunas de las ideas que había tomado alguna vez y que ahora estoy revisando. Creo que fue Piglia el que dijo alguna vez que los chilenos eran algo así como los irlandeses de América Latina, ¿no? Porque en función de cierta condición periférica, ¿no? Geográfica periférica, habían logrado construir una literatura excepcional. Tengo la impresión de que no comparto del todo la posición de Piglia, que me parece encantadora como provocación, en el sentido que, por supuesto, presume implícitamente otorgar a un país como Argentina o al Río de la Plata, digamos, cierta centralidad que no estoy convencido de que se merezca. Y en segundo lugar, porque no sé, pensando en esa cuestión periférica, no sé si podría decir que Chile es más o menos periférico que Perú o más o menos que Paraguay. Y hablando de excepcionalidad, la literatura latinoamericana es tan amplia y por supuesto que la literatura chilena es maravillosa, pero no es más excepcional que la cubana o que la mexicana o que la uruguaya, qué sé yo, no sé. Se me ocurría que esa posición, digamos, de Piglia podía ser utilizada de otra manera. Y decir que sí, en efecto, son los irlandeses de América Latina, pero son los irlandeses porque, como nos enseñó alguna vez Rodolfo Walsh, o en realidad somos todos, esta generación nueva, los escritores característicos también lo son, porque estamos todos un poco detrás de un gato, vamos a decirlo así, como decía Walsh. Walsh había recordado en uno de sus cuadernos que los gatos eran la fábula moral de la literatura. Y que siento que ese es un peso que tiene la literatura contemporánea y es un lugar donde busca cierto blindaje a las lecturas críticas. Determinados temas sensibles a las culturas progresistas de cada uno de los países. Quiero decir esto solamente para señalar que en los textos de Diego también está eso, pero que no es eso lo que me interesa subrayar a mí en esta oportunidad, o si sobre eso podríamos discutir, que estaría, o conversar, no discutir. Pero me parecía que mi interés con relación a la obra de Diego es un interés estrictamente narratológico, porque me parece que hay algo que se puede leer como un proceso, o no sé, es una palabra incómoda, proceso, pero bueno, como un proyecto narrativo que ha ido transformándose, que ha ido mutando desde su primera novela, que se publicó creo que en 2009, Diego, pero acá nos llegó en 2012, tardó acá en llegar. Es una novela que yo leí contemporáneamente con Mi libro enterrado de Mauro Ibertela y con El amor nos destrozará. Entonces, bueno, creo que ahí se puede leer una suerte de proyecto crítico. Por supuesto que empieza con Camanchaca. Recuerdo que cuando leí esa novela, la escribí rápidamente en esa serie de esas dos novelas que acababa de leer. Y las incluí dentro de un seminario que estaba dando sobre novelas de aprendizaje en el siglo XXI, o novelas de iniciación, mejor dicho, para entenderla mejor. Y me parecía que esa novela tenía, respecto de las otras, digamos, algo que hacía ruido. Lo que leía en esa novela era una suerte de novela de autoficción o confesional que se negaba todo el tiempo a confesar, ¿no? Que se retiraba y que se sentía incómoda en el momento de enunciar esa identificación entre el sujeto narrativo, el sujeto del enunciado y el sujeto de la enunciación, para decirlo así. Me parecía que era una novela en resistencia contra el género en el cual estaba escribiendo. Y que hoy la volví a leer y me parece más todavía. Digo, claro, no me quiere contar esto, no me lo quiere contar. Yo se lo tengo que sacar, arrancar a ese texto. Y me parecía sumamente interesante. Es decir, en ese punto, con las reglas del género, el sujeto del enunciado, el narrador y el personaje, el protagonista, estaban superpuestos. Eso encontraba en la primera novela. Y la legibilidad de la novela estaba totalmente obturada por decisiones del narrador. El narrador que decidía, yo creo que resistiendo cierta tentación a apelar a una empatía por victimismo, lo que sea, digamos, a contar del todo lo que quería contar, ¿no? Y por supuesto que todo el tiempo operaba una suerte de desidentificación entre el sujeto y el personaje.
el resultado era una novela hermosa, pero en cierto sentido opaca, ¿no? Una novela opaca en la que se cuenta una historia propia, pero una historia que está contada a través de una densidad de escritura, a través de un conjunto de recursos que tienen que ver con la ambigüedad, con el recelo, con alusiones imprecisas, por elipsis, muchas elipsis, contada como al seco, ¿no? Por supuesto que la pude incluir dentro de la serie como una de las novelas de... Nada, la novela familiar neurótico, ¿no? Vamos a decirlo así, digamos. Pero me parecía que era una novela que estaba escrita, no sé si decirlo, con cierta culpa, con cierta vergüenza de ser lo que era, ¿no? Con cierta vergüenza de esa identificación entre el sujeto del enunciado y el sujeto de la enunciación. Veía, como en las novelas de Erla y en las novelas de Libertela, un cierto relato subrepticio cuyo contenido de verdad exigía al lector el compromiso de un trabajo, ¿cómo diría? Per via di levare, diría Leonardo, ¿no? De sustracción. Había que sustraer un montón de capas para contar la historia que nos estaban contando. Es decir, una operación de lectura que parece un poco al psicoanálisis y un poco a la filología especulativa de la lectura entre líneas, como la que ensaya un autor, Carlos Lacasa, ¿no? Carlo Ginzburg, que en estos días, hoy acaba de fallecer. Después, años después, en 2014 leí Racimo. Yo empecé a leer Racimo y pensaba, si lo que pasó en Camanchaca es que había mucha densidad, una novela que se llama Racimo ya va a ser de una profundidad inaceptable. Entonces, la expectativa realmente, por supuesto, llegó, me frustró, como debe ser, ¿no? Esa palabra del título, donde yo pensaba cierta densidad, cierta pulpa apretada, abigarrada, digamos, no estaba así. Pero en Racimo la operación narratológica es otra. Ahí estamos ante una historia no propia, pero sí apropiada por el narrador. ¿Qué quiero decir? Que el narrador todavía está muy pegado al personaje principal de la novela. Es una novela escrita en una fórmula que tiene un correlato, que eso me parece parte de la maestría de Diego, ¿no? Tiene un correlato, esa operación narrativa tiene un correlato en la historia que se cuenta. Pero bueno, lo dejo de arriento para que no lo hayan leído, ¿no? Implica una suerte de investigación, ¿no? Con una lupa sobre la fábula. Yo creo que se podría leer en ese bajo un cierto posicionamiento ideológico, sin duda. Pero lo que me interesa es señalar esa suerte de cesura que se produce entre el pasaje de la primera novela a la segunda novela, ¿no? Que tranquilamente podría haber escrito en primera persona. Diego tomó la decisión de no tomarla, pero no tomó toda la decisión que tenía que tomar, creo, todavía. Y a veces, creo, o no, la que era pertinente, decidió la que era pertinente para su novela, pero la que va a tomar en la novela siguiente. Esa apropiación que hace el narrador en Racimo, en cierta medida busca mitigar para mí dos vértigos, dos temores, que es posicionarse demasiado lejos, como en un más allá de la historia, ¿no? O demasiado cerca, ¿no? Apelando a una cierta lectura de empatía. Entonces tiene una mirada de tercera persona, pero muy pegada a la perspectiva del personaje, a Cora Leiva. Entonces, la novela todavía está atada a la ocurrencia de los hechos narrados. Todavía está atada a la fábula. Es decir, cuando digo fábula, trabajo sobre la distinción de fábula y de ficción, ¿no? La fábula es lo que se cuenta, la ficción es el régimen con lo cual aquello que se cuenta es contado. Como si no se atreviera del todo a soltarse la narración, ¿no? En el caso, recelando esa exterioridad o recelando esa afectación de la identificación. Excluyo de esta lectura deliberadamente a Niños Héroes, que hice en 2016, como debe ser, porque ya seguía los libros con otra expectativa, por una sencilla razón. Es algo que siempre pasa con los libros de cuentos de los novelistas, que son, salvo algunas excepciones honrosas por supuesto, una especie de laboratorio de escritura, donde el escritor ensaya y
y pone a prueba estrategias narrativas que no necesariamente se van a proyectar, aunque funcionen dentro de la pieza particular del cuento, no necesariamente se van a proyectar al destino de la obra general. Y cuando se publican, más que obras integrales, tienden a constituir como una suerte de reuniones de textos que pueden ser muy sólidos independientemente, pero que en función del proyecto narrativo general no necesariamente constituyen un aporte pleno. Razón por la cual, aunque estén corregidos, rara vez pueden ser integrables a ese proceso, que yo veo en las novelas muy claramente de Diego. Entonces, hay dos saltos, ¿no? Si yo dejo pasar ese libro, hay de 2014 a 2023 una década. Es una década de lectura para mí. La tercera novela de Zúñiga apuesta a algo absolutamente revulsivo. Algo que para mí, en términos narratológicos, rompe con toda previsibilidad. Y me refiero a una operación literaria que le permite presentar su posicionamiento político desde un lugar que excede la mera adhesión ideológica a partir de las fábulas. Y eso para mí es determinante, ¿no? Hay política de la escritura, ¿no? No es una política de lo que cuento, sino una política de la manera de se cuenta. Subrayo esto porque me parece sumamente importante y sumamente superador del contexto de la literatura de su generación latinoamericana en general. Es decir, buenas intenciones hay muchísimas. Hacer coincidir eso con una operación estética es muy difícil. Es muy difícil. Quiero decir, todos compartimos una manera, creo, o la mayoría de los que leemos y que producimos literatura en América Latina y admiramos las novelas que se producen, pero siempre tenemos la impresión de que hay algo que ocurre en la fábula que funciona como un blindaje para lo que no llegó a conseguirse en el pase de la ficción. Esa operación, a mi entender, se traduce en un salto cualitativo importante para la novela de Diego, para la obra de Diego. Diego Hidalgo, si me equivoco, pero tengo la impresión de que se trata de una idea macerada en sus lecturas y relecturas durante esa década, y muy especialmente la de Ricardo Tibia. Vamos a ver si logro convencerlo de eso, pero bueno. Trataré de dividir entonces un poquito este acontecimiento narrativo para aquellos que no hayan tenido la oportunidad aún de leer Tierra de Campeones. El formalista ruso Ricardo Piglia diría: veamos cómo está hecho el relato, ¿no? Porque la manera en que está contada esa historia es determinante para decidir no solo lo que es, sino también cómo funciona en la afirmación de un contenido de verdad política. Es decir, por lo que la ficción propone como ejercicio fártico, que por lo que desde allí se inscribe como proposición política. Tierra de Campeones está contada desde una primera persona del plural, que eso es maravilloso, ¿no? Un narrador plural, testigo, pero a la vez muy indeterminado por momentos, y además dotado de una potencia que es, por supuesto, por antonomasia, la potencia política del relato literario, la que lo habilita a transformarse en testimonio, pero también la habilita a fabular en función de una verdad que trasciende la instancia de los hechos establecidos como realidad, a fin de extraer de allí una verdad soterrada bajo esa apariencia de realidad. Esa primera persona del plural, ese nosotros, cuenta la historia de un personaje muy particular, Chungungo, no me acordaba cómo se decía, con el cual ha compartido una parte de su vida y sobre el cual, en la medida en que ya no tiene nada de donde así su convivencia, digamos, se permite especular para llegar a contar a través o en el revés de trama de esa especulación una verdad que trasciende la contingencia del caso eventual, una verdad histórica que marcó y marca tanto al personaje particular como al personaje figurado en el plural narrativo, es decir, algo que tiene que ver con la esfera social. De esa manera, el relato aparece animado por una forma de experiencia singular y compartida. Aquello que es ex, ¿no? Que para bien y para mal conseguimos arrancar a lo que parece. Aquello que es una experiencia. Aquello que arrancamos a lo que nos falta.
En Tierra de Campeones, la distancia entre el narrador plural y la historia que se cuenta no es, de hecho, ni menor ni mayor que la que hay entre el personaje de Camanchaca y su reticente narrador. La diferencia radica en que en vez de afectar el registro de lo íntimo, compone a la experiencia de los relatos colectivos y a los lenguajes e imágenes sobre las cuales germinan las fabulaciones de la verdad reprimida. Pero mientras en Camanchaca el relato aparece todo el tiempo obturado, el flujo narrativo de Tierra de Campeones tiene el ritmo, la modulación y la soltura y la oralidad popular chilena. Diría más, la mantiene incluso alterada, diríamos, per vía de porre, ¿no? Por sobrecarga, por una sensible carga de imágenes y de figuras poéticas de la cultura popular y de la literatura. Sí, las dos juntas. El Tani convive con Arturo Godoy y con Cuevas, ¿no? Está claro eso, ¿no? Porque tanto los poetas como los deportistas populares o las figuras del deporte popular captan algo poéticamente propio de la sensibilidad de una época en la que va a ser puesta la escena de la narración. Lo que habla a las claras de la destreza narrativa de Diego es que esas voces y esas imágenes parecen confundidas en un relato al punto de que el lector se le hace imposible creer que ese relato podría haber sido de otra manera. Vamos, es increíble. Necesitaba las voces del poeta, necesitaba las figuras y conviviendo lo popular con la cultura alterada. Eso hace rato que las poco ocurre en la literatura contemporánea, así que gracias, Diego, por contarnos eso de nuevo. Zúñiga consigue así tomar distancia del régimen testimonial para contar no la verdad circunstancial de la anécdota, que nosotros la conocemos, es una historia muy célebre, muy conocida, sino la verdad histórica del contexto que le hizo posible. ¿Cómo fue posible creer en que esta anécdota era real? El trabajo de relojería narrativa y de la conciencia plena de la articulación entre el régimen de la fábula y de la ficción se confirma en el hecho mismo de que el mito de ese campeón mundial de caza submarina que se retira tras el encuentro frontal con esa verdad sumergida se replica también, consecuentemente, en la retirada de ese plural narrativo y el cambio de tonos que tiene la novela hacia el final de la misma. Las dos retiradas se producen como efecto de una verdad, como el descubrimiento de la desaparición. Lo que se descubre es la verdad de una falta. Me interesa por último subrayar el hallazgo de Zúñiga al inscribir el régimen del relato en esa primera persona del plural, que es y no es protagonista, que es y no es testimonial, que es y no es fabulatoria, que es y no es una presencia totalizante. Como decía Nicolás Rosa, la literatura afirma una verdad que obra a la vez la lógica de la verificación y la normatividad de las representaciones. Pero como recuerda Luis Guzmán, eso que comúnmente se atribuye a la literatura no es algo necesariamente privativo de ella, sino que más bien es propio del lenguaje cuando es puesto en una encrucijada represiva. Eso puede ocurrir dentro de la lengua popular, ¿no? Y que Diego haga aparecer dentro de la literatura algo que ocurre espontáneamente dentro de la lengua popular. Podemos recordar después, si querés, el relato de Piga sobre los ataúdes, ¿no? Me parece una inversión sumamente inteligente, sumamente aguda y una inversión sumamente política. En tal sentido, la novela de Zúñiga, o mejor dicho, el régimen ficcional de la novela de Zúñiga, nos lleva a pensar en ese plural anónimo, casi murmurado, del cual, como bien decía Piglia, se construyen las ficciones populares paraestatales, los relatos contraoficiales, que se producen en la lógica del trascendido y que, no ajenos a la fabulación paranoica, dan cuenta de una verdad reprimida. Esto es, el viejo artilugio de una primera persona del plural que no estando hecha de caballeros, constituida por caballeros de la fe ni superhombres, dan con la manera de hacerle trampas a la lengua para poder abrir con la ficción el muro levantado por las maquinales ideológicas orientadas a producir una realidad coincidente con los intereses económicos, políticos y culturales de los poderes de facto. Gracias. ¿Podemos hablar un poquito de eso, no? Sí. Qué loco lo de Piglia. Bueno, cuando dice lo de los islandeses, es cuando recibe el premio Donoso. Está en Talca. Está marcado por el contexto. Está cerca de Concepción, a propósito. Relativamente cerca de Concepción. Un lugar muy horrible que es Talca.
Pero que da el premio en la Universidad del Pleno no sé, claro, y él lo va a recibir allá. Por eso él hace ese chiste como de buena onda, Sí, es sí, sí. decir, como... Pero me quedé pensando, bueno, gracias por la lectura, me parece hermoso el recorrido, me hiciste pensar en muchas cosas. En uno de los primeros viajes que yo a Argentina he hecho, ahora que lo pienso, me llevo la invasión de Pablo. Estamos hablando de hecho, que es un viaje, que es el viaje que va a aparecer en Camachaca. Que yo no doy títulos de los libros que el chico se lleva, pero una es la invasión. Que en ese momento mi impresión, como que esos cuentos los disfruté mucho. Nunca volví a leer esos cuentos, sí, pero en ese momento los disfruté mucho. Y, y sí, algo que me pasó con Piblia, que me pasan dos cosas muy curiosas. Uno, estando acá, o no solo estando acá, digo, yo en general igual estoy bien pendiente de lo que se escribe acá o se comenta. Igual es una figura medio compleja todavía, Piblia. Hay gente que como que no se lo que no me parece que es eh, unánime lo que se pueda decir de Piglia. Hay un lugar común que es como, bueno, era mejor ensayista que novelista, ya está que pero incluso he llegado a escuchar como cuestionamientos sobre el Piglia lector, ¿no? Que a mí me impresiona mucho, porque yo vengo leyendo, o sea, ese ensayo, el ensayo que hace sobre Eso ya es modo de narrar, ¿no? ese se llama Modo de Narrar, que es el discurso que da cuando recibe el premio Danoso. Y el otro que mencionáis tú, que es el que da en Cuba, cuando habla de la Italia del futuro, sale y analiza Wolf, que se propuesta, ¿no? Es extraordinario. Claro, y yo esos dos ensayos no solo generalmente los comparto en mis talleres, sino que yo los he leído mucho porque me parece que hay pocos, y esto lo digo desde el lugar del narrador, de alguien que narra, yo no recuerdo a alguien que analice tan finamente el ejercicio de narrar como Piglia, que por supuesto viene de los formalistas rusos, así, una lectura muy, muy fina de ello, pero atravesado por la experiencia que significa narrar. Yo creo que en el fondo lo que hace Piglia singular es que justamente pone su experiencia de narrador Claro. sobre la mesa y dice, mira, yo leo esto, entiendo todo esto, pero esto está atravesado por esto. Y para mí eso es haber entrado en esos textos. Para mí fue muy importante para la novela porque, claro, mi gran pregunta y me alegra mucho de que tú te detuvieras tanto en eso. Claro, yo me demoré un montón en escribir el libro, pero básicamente porque yo no sabía quién iba a contar esta historia. O sea, como que me demoré mucho en descubrir quién iba a ser el narrador hasta que aparece esta primera plural que efectivamente en un momento digo, ya, pero hay un momento donde él ya no va a compartir con el personaje, ¿qué va a hacer? Y bueno, y lo que ocurre en la literatura, yo creo. O sea, quería creer ese... Y también lo que tú planteas que más me gusta mucho, porque también lo pensé mucho, y no lo he escuchado mucho sobre el libro. Digo, que en Chile tuvo una buena recepción, como una recepción positiva, digo, pero nadie entró realmente como a muy poquita mostrar realmente lo que voy a ver, ese cruce entre lo popular, que para mí es que es San clave, Sebastián, ¿no? Sí. eso que el texto de Tibia, digamos, está enunciado en la conferencia de Pique, está enunciado a partir de lo que ve que son los relatos populares, ¿no? Cierta vez que relata que durante la dictadura se había construido el relato popular de que alguien alguna vez había visto en una estación de tren ver ir un tren cargado de ataúdes vacíos hacia el sur. Viglia decía, bueno, es totalmente una fabulación, pero esa fabulación dice la verdad. Entonces, yo lo que no entiendo es que vio eso y él no escribió la novela que escribiste vos. Te aprovechás que tuviste mucha suerte. Porque si la hubiera sido te habría el... Es loco eso. Es que yo creo que para mí igual, y hay algo que atravesó el proceso de escritura de la novela que fue muy loco, y es que me tocó la revuelta chilena. Claro. Y para mí eso también entró ahí, y ahí es donde también ese ensayo de Piglia, de las propuestas del futuro y todo, donde lee a Walsh, que claro, ahí él también lo que hace es hacerme leer a Walsh de mejor, o sea, que pues yo lo tenía como Operación Masacre, yo ya estudiaba periodismo, obviamente era una referencia, pero yo no había entrado realmente en la ficción de Walsh, que es una bestia, digo, y como que ahí se empezó a tejer algo, y también lo pensé, lo citaste un poco a la pasada. A mí me interesa mucho
hay dos narradores que curiosamente no circulan todo lo que deben circular fuera de sus países, todavía están vivos y son grandes los dos, que uno es Guzmán y el otro es Tomás González, que es un colombiano que es buenísimo, es muy bueno. Y lo que hacen los dos son libros súper políticos, pero muy concentrados en la narración. Digo, y algo que a mí me obsesiona en este tiempo, que es como, yo siento que hay muchos libros contemporáneos que se arruinan porque siento que se traicionan los materiales que se han convocado en términos narrativos. O sea, de pronto es como, estoy haciendo una novela, está buena, pero es como, pero yo quería hablar de y este tema. ¿Cachai? Como, y lo entro. Y el problema, en realidad, más grande, es que generalmente esos 6, 7 temas son temas que vienen de la Academia Gringa o de la Academia del Norte. ¿Cachai? Entonces, como que yo de pronto estoy leyendo el libro y digo, puta, ojalá que no lo arruine. O sea, ¿en qué momento puede arruinarse? Puede pasar. Pero en el fondo, mi sensación de arruinarlo tiene que ver exclusivamente con la traición a esos materiales. Se viene produciendo. Eso. Y yo, cuando leí a González, que no fue hace tantos años, dije, guau, este flaco escribe unas cosas increíbles, muy apegado a lo que está narrando, el desarrollo de los personajes. Tampoco nadie está haciendo nada. O sea, eso está en el 19. Digo, o sea, cualquiera que haya leído novelas del 19, tú sabes que hay algo ahí que sigue reverberando en la escritura. Y me pasa con Guzmán también, que tú leís y te decís, sí, aquí hay alguien que además está gozando esos materiales narrativos a los que le está dando forma. Está gozando ese proceso. Me manera también pasar, ¿ves? Y también, claro. Sí, sin necesidad de introducir, y que para mí, de nuevo, es como mi gran frustración, diría yo, como lector contemporáneo. Lo veo mucho. O sea, me parece como muy... Y lo que me impresiona es que los colegas no se den cuenta que es como, sabéis que la novela era por acá, no era por allá. Claro. Digo, o sea, la novela te estaba diciendo que era esto, ¿no? Que podía ser esto y tú no quisiste, dijiste no, porque mis ideas son más importantes y las tengo que poner. Entonces, y esa idea tampoco están tan buenas. Sí. Te digo, porque si fueran muy buenas, te decís, filo, arruina la ficción y dinos algo nuevo sobre el mundo, porque en el fondo es como decir algo nuevo sobre el mundo. Pero los gringos no, la Academia Gringa no te está diciendo nada, no. O sea, llegan tarde 20 años siempre, ¿cachai? Como, pero nosotros estúpidamente seguimos creyendo que sí, que hay que estar como atentos a como la moda, a ver cómo están pensando. Yo lo que veo ahí en tierra, digamos, primero que la gran decisión, digamos, porque si uno quisiera cumplir un poco a lo que pasó en los términos de acontecimiento, escribe otro tipo de narración, más periodística, más que de historia real. La decisión de que sea literatura y la decisión que no sea cualquier literatura, sino que encuentre una voz capaz de surgir de lo popular, de dar ese efecto de algo que está siendo dicho por alguien que tiene cierto contacto con la historia, pero a su vez no está caracterizado con alguien, porque quiero decir, las marcas que dejaron esos procesos culturales, esos políticos, quedaron grabadas en la lengua y de alguna manera la lengua tendría que acoger, pero la literatura es el lugar para eso. Eso me parecieron dos grandes decisiones. Por eso me parecía, digo, tengo que hablar contigo si estos 10 años fueron realmente porque es más voluminosa en las otras novelas, sí. Pero además un conjunto de decisiones previas al comienzo. Me parece que son decisiones, esa historia debía ser contada como fue contada, con esa voz, con ese nosotros que sabemos que pueden ser un poco niños, un poco grandes, un poco... Y con un personaje que también tiene su opacidad, porque en realidad lo que está siendo contado es una época en la cual esto era posible y en la cual nosotros, dentro de nosotros, podíamos creer que pasó. Sí, y ahí hay algo, lo de las lecturas de los 10 años, claro, también a mí me pasa algo, pero este viaje ha sido loco, con la conversación contigo, la conversación con Valerie y Tony la otra vez. Yo creo que nunca me había sentado que alguien me hablara de los libros que han pasado muchos años. Yo, Camanchaca es del 2009, o sea, son más de 15 años. Y el problema de Camanchaca es que es una novela que yo escribí de una manera muy irracional, en el sentido como tenía 21 años, había leído con mucha pasión ciertas cosas, pero en el fondo es una novela llena de intuiciones y de algo que después nunca más me pasó y que recién le pude poner como palabras con los años, que era que ese narrador de Camanchaca es como una voz que no es mi voz de escritura, digo, es la voz de él. Digo,
es la voz y también que responde obviamente a preocupaciones. En ese momento yo estaba obsesionado con la idea de la contención, de la sugerencia, que una narración no tenía que deportar. O sea, estaba como muy obsesionado con esa idea. La novela terminó siendo eso. Supongo que de la lectura es esta poesía que yo venía leyendo también en ese momento. Y también lo que me ha pasado con los años es que o sea, algo se soltó también en mis deseos de escritura. También porque se me desordenaron las lecturas, aparecieron otras cosas. Sí, Y- y funciona muy bien Camanchaca esa. Sí, no, yo digo, yo La idea de esa densidad sí, es feliz, sí. le hace sugerir todo el tiempo al lector que hay algo muy oscuro que no se está siendo contado, ¿no? Entonces es como, funciona la novela, No, y digo, nunca la he vuelto a leer, pero le tengo mucho cariño por distintos motivos. Pero claro, lo que me pasó después de eso, pensando ahora como en el conjunto y de cómo llegar a Tierra de Campeones, claro, que en realidad Racimo es la novela donde yo aprendo a escribir una novela, por así decirlo. Es que como que el Juan de Camanchaca fue como, pum, apareció. Yo antes de Camanchaca escribí una novela con la que yo me gané el premio Roberto Bolaño, pero era malísima. ¿Ya? O sea, aunque se me haya ganado el premio, yo sabía que era malísima. Entonces tuve la suerte de tener amigos que me dijeron, no lo hagas, Claro. no publiques este libro. ¿Ya? Era una decisión difícil porque igual publicáis, o sea, era una novela de 300 páginas, me había ganado el premio, que era un premio muy lindo, que se llamaba Roberto Bolaño, era para los narradores jóvenes. No había tanto movimiento independiente, entonces era difícil publicar, pero recibí como unos llamados por el libro, pero mis amigos me dijeron, pues nada del mundo, weón, no lo hagas. Claro. Y logré contener ese deseo de, imagínate, tenía 19 años cuando empecé esa novela, porque era chico, lo contuve. Yo con esa novela que nunca va, por suerte está desaparecida, o sea, aprendí a armar una historia de largo aliento. Paso a Camanchaca, que es que de alguna manera la depuración de eso, pero para mí Racimo es el momento de decir, ok, hagamos esto, también en un movimiento que era Es una novela más clásica. es una muy clásica, pero además por una cosa muy puntual, y es que en ese momento se empezaron a poner muy de moda, ya en ese momento, la narrativa autobiográfica. ¿Ya? Que yo, Camanchaca, si bien, Que había yo había entrado ahí, pero yo siempre pensé Camanchaca como muy ajeno al autobiográfico. Es la idea de... Pero claro, se le da así. Pero entonces, y Racimo era mi respuesta a decir, yo no quiero seguir escribiendo, porque podría haber tratado de escribir. De hecho, hubo un momento, la vida no quiso regalarme esta experiencia, un momento en que mi padre me dice que viajemos a China juntos. Y yo dije, bueno, me voy contigo a China y tengo el segundo libro ahí, pues, digo, o sea, vamos a ir solos, Solo sería, va a ser un delirio, digo. Sí, como tú se la novela ese ya. La vida no me regaló ese viaje a China, no me regaló. Y a lo mejor lo sentí como una señal de decir, ok, tengo que escribir algo absolutamente fuera de lo autobiográfico. Y acá con esta ha sido igual, pero también y bueno, también porque con los años lo autobiográfico va teniendo un lugar súper preponderante, con lo cual no tengo ningún problema, soy un súper lector de eso y encuentro que hay libros extraordinarios que transitan ahí, que se han escrito igual en los últimos años, libros que me siguen pareciendo muy valiosos. Pero yo me formé como un lector de novelas, en realidad, como desde la ficción. Y como que no, sí, Sergei fui hacia allá, en el fondo. Yo creo que es como a nivel generacional tuyo y de los escritores argentinos y los mexicanos también, digamos, creo que está esa cuestión de que hay determinadas cosas que quieren contarse, ¿no? Que esas cosas un poco tienen que ver con una posición ideológica, una cosmovisión de los autores. Pero que es muy difícil hacer pasar eso al plano de la ficción, que la forma de la novela sea la que me cuenta lo político, que no sea el contenido de lo político, ¿ok? Y quiero decir, hay escritores exitosos, vamos a decirlo así, en cualquiera de los países que cuentan dramas sociales, dramas históricos, etc. Pero no todos cuentan algo que vos encontraste acá. Incluso, te diría, vos con relación al racismo, el racismo no está, Edu. Y el racismo también toca un tema sensible, que puede ser tranquilamente un tema que puede ser... que está bien contar, digamos, pero hay que encontrar la manera, ¿no? Es como una... Y creo que esta novela, Tierra de Campeones, para mí es un hallazgo formal, ¿no? Entonces por eso lo que diría de formalismo, más allá de tener, si quieren nos detenemos en la historia, que las historias latinoamericanas son todas muy parecidas, Sí, y que tocaron a todas las zonas, tanto el deporte como la vida en general. Pero me parece que eso
llevan la literatura latinoamericana a otro lugar. Y gracias, pues. No, gracias a ti por la apertura. Y yo me siento muy conectado ahí como Sí, yo creo que si uno escarba en la tradición latinoamericana, encontrar, y bueno, pensando en el mismo Arenas, por ejemplo, o sea, digo, de pronto agarráis como, que de hecho me acordaba de Arenas por Chiparroni, porque a mi generación en Chile, te diría, nos pasó algo loco con Arenas, que es que llegamos a Arenas por Bolaño, pero Bolaño lee a la Arenas de la autobiografía. Bolaño se obsesiona en la figura de Arenas exiliado, ¿cachai? Como víctima de Castro. Y se salta todas las novelas primeras. Claro. No dice nada de eso. Yo llegué a esas novelas mucho tiempo después, cuando encuentro eso, digo, guau, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esta imaginación? Sí. Como ese lenguaje. Que bueno, el lenguaje para el que uno también, para mí, la figura de María Morena es re importante, todo eso también. Está bueno eso que decís, porque si bien vos trabajás por una suerte de articulación de diferentes niveles, decíamos, niveles de la cultura popular y niveles de la cultura letrada, dentro de la novela no es una novela barroca. ¿No? Y vos tenés cierta relación con el barroco, que por supuesto, que es maravilloso, obviamente, que voy a descubrir con esto. Pero la novela logró ser como una suerte de blend muy interesante, digamos, que pudo acoplar lenguajes que aparentemente o generalmente están muy distanciados, ¿no? Creo que eso le hubiera gustado mucho a Chitarroy también, ¿no? La osadía de meter... aparece hasta Sagra dentro en un pasaje, ¿no? Sí. Sí, hubiera sido increíble la leyenda. Sí. No llegamos. No llegamos. No llegamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.